Buenas noches, buenas tardes, comunidad de Macondo, bienvenidos a esta nueva transmisión. Vayan sumándose que aquí hoy habrá análisis latinoamericano de calidad de la mano de Marco, Leandro, Ina y nuestros queridos invitados. Bueno, el muro arancelario de Donald Trump nos mantiene bastante en vilo a los periodistas. El día de la liberación que anunció ayer hizo que los mercados se tambaleen en las previsiones de una crisis peor que la de 2008 estén a la orden del día, pero hoy no nos toca hablar de esto, además de Donald Trump. Y para su desgracia hay más noticias. Hace tiempo que no hablamos de Bolivia y eso que faltan tan solo unos meses para las elecciones. La fecha fijada es el 17 de agosto de 2025 de este año. En unos días deberíamos saber quiénes se presentarán y del lado del progresismo hegemónico en el país desde hace 2 décadas casi, es, bueno, toda una incógnita. No sabemos si será Luis Arce hundido en las encuestas y con las siglas del MAS que el Tribunal Constitucional le arrebató a Evo Morales, con quien Arce está enfrentado. Puede ser Evo Morales, que está inhabilitado por ese mismo Tribunal Constitucional, pero dice que no hay un plan B para sustituirlo. Puede ser el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que lidera en las encuestas, pero que no se pronuncia todavía. En fin, todo un panorama complejísimo en medio de una autodestrucción del movimiento al socialismo que llegó a ser el más poderoso del país. No pudo ser destruido ni mediante el golpe de Estado de 2019. Ahora parece que está no está ni siquiera entre los favoritos, ¿no? Así que toca analizar lo que pasa en Bolivia encima en estos momentos del auge del trumpismo. Y también hablaremos de Brasil porque Jair Bolsonaro será juzgado por liderar presuntamente un intento de golpe de Estado en su país en 2023, en enero, también ser cómplice de un plan hasta para asesinar a Lula. Si lo declaran culpable, las penas combinadas podrían superar los 40 años de prisión. Así que vayan sumándose a esta transmisión, no se olviden de ponerle un me gusta, dejar los comentarios y ya si les parece adecuado hacer una donación para que Macondo se mantenga, que es nuestra única fuente de financiación de Caras y Caretas. Bienvenidos. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Buenas noches, comunidad de Macondo, allí donde estén, en las partes de América o incluso en Europa, porque también nos ven desde España y desde otros países que ven Macondo. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Dejen sus mensajes, sus likes y vamos a meternos un poco primero con Bolivia, como estaba adelantando Ina. Bolivia el próximo mes de agosto, el 17, va a tener elecciones y el movimiento y la izquierda boliviana, llamémosle así, porque está dividida ya en diferentes movimientos. De hecho, en los últimos días se fundó un nuevo movimiento, que es el movimiento Evo Pueblo, fundado ahí en el Chiapare, donde Evo tiene más fuerza en un congreso. Se funda este movimiento que lleva además el nombre de su máximo líder, que es Evo Morales, y entonces ya como que la división quedó consolidada, pasó el tiempo de la disputa sobre el movimiento del socialismo después de aquellos fallos judiciales que le quitaron el movimiento del socialismo a Evo y se lo dieron al arcismo. Y en esa disputa se van a procesar las elecciones del 17 de agosto. Nos acompaña la politóloga Susana Bejarano desde Bolivia para analizar este suceso, esta situación que está viviendo la izquierda boliviana y me atrevo a decir, lo miro desde lejos, pero somos seguidores sistemáticos de la realidad boliviana, tanto con Ina como con Marco, que una situación que difícilmente le traiga buenas noticias a la izquierda boliviana en el mes de agosto. Ya a esta altura tendría que ocurrir, no sé, una serie de hechos casi que milagrosos para que el escenario que nos depare después del 17 de agosto no sea un derechazo, que en Bolivia más puede ser cualquier cosa, un derechazo, porque la derecha boliviana tiene ya antecedentes de ser de las derechas más duras del continente. Bienvenida Susana, gracias por estar en Macondo, gracias por acompañarnos. Susana.
Muchísimas gracias por la invitación, Ina, Leandro, Marco. Un saludo cordial a toda la gente que nos está siguiendo en este maravilloso programa, que verdaderamente aporten, porque de verdad no lo podemos perder. Es una cosa que nos enriquece mucho a todos escucharlos. Bien, ustedes lo decían, la derecha boliviana es una derecha dura, además que una derecha con muchas ganas de cobrarse los 20 años que no han estado en el poder. Ya saben lo que ha pasado en el golpe de Estado, ¿no? Hoy día, digamos, vía democracia, quieren de verdad, y lo digo en todas sus letras, cobrarse los 20 años que no han tenido acceso al poder, cerrar todas aquellas puertas de los avances, hablamos de derechos, hablamos de Estado plurinacional, de todo el proceso de inclusión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente no es fácil, hoy día no es fácil hablar de Bolivia, hoy día la izquierda está en un proceso de una división consolidada, una división que puede tener más decisiones de las que hoy mismo tiene, ¿no? Y con muchas heridas al medio, porque verdaderamente la división de la izquierda no la logra la derecha, la logra la propia izquierda, ¿no? Entonces, lo que complejiza mucho más las cosas, ¿no? A la izquierda no la está venciendo la derecha, no hay un proyecto de derecha que esté reemplazando aquel proyecto de Horizonte País que vino a dar el movimiento al socialismo en la cabeza de Evo Morales en ese momento, ¿no es cierto? Lo reemplaza un antimacismo, lo reemplaza un enojo por no haber estado 20 años y lo reemplaza, ¿qué te digo? Es esta tensión que hoy día existe dentro de la izquierda y que consolida ciertas cosas que no había logrado la derecha, por ejemplo, proscribir a Evo Morales, aunque él desconozca esta proscripción y aunque haya mucho debate jurídico y todo lo que sí quiera apuntar, el hecho es que la institucionalidad hoy le prohíbe a Evo Morales inscribirse, hay una negación, si ustedes quieren, a esto, en el sentido de que el momento de la refundación del instrumento político, Evo señala que no hay un plan B, esto prácticamente en referencia a el avance en las encuestas que está teniendo Andrónico Rodríguez, que es el segundo de Evo Morales en el trópico de Cochabamba, con quien hoy día las tensiones también entre el androniquismo, si tú quieres, que es una corriente que se ha formado, yo creo que dentro del evismo, con una mirada no en contra de Evo, sino con una mirada de pronto más pragmática, más de decir, bueno, no está Evo, entonces, ¿qué hacemos? Y que sea competitivo, ¿no? Y ahí aparece Andrónico, y no aparece Andrónico ahora, yo creo que aparece Andrónico desde el 19, precisamente en el golpe de Estado, cuando él, a la salida de Evo Morales, precisamente logra reconstruir, si tú quieres, reconstituir a muchas organizaciones sociales que habían sido descabezadas precisamente por el golpe, ¿no? No te estamos escuchando, por lo menos yo, Marco. No, no se te oye, Marco. Ina, seguimos y ahora vemos Bueno, cómo Marcos recupera el audio. Susana, estabas hablando de Andrónico Rodríguez. Me gustaría saber un poquito más eh, este giro, ¿no? Porque parecía que era uno de los seguidores, de los más fieles a Evo Morales, pero ahora evidentemente hay como una suerte de veto por parte de Evo a la candidatura de Andrónico. Andrónico entiendo que no se pronuncia si se va a presentar, si se presentase no tiene ni siquiera una formación propia. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que nos hemos perdido nosotros desde la distancia? a ver, lo que pasa es que lo señalaba, ahora mismo hay mucha sensibilidad dentro de la izquierda, entonces cualquier acción, etcétera, cualquier mención que se tenga, pragmática, Ina, ¿no? O sea, es decir, en términos pragmáticos, institucionales, no te estoy hablando de lo que es correcto, de lo que es legal, de la discusión jurídica que pueda haber a raíz de la proscripción de Evo. No hablo de eso, porque con eso, evidentemente, nosotros podríamos señalar que Evo estaría habilitado para participar en las elecciones, ¿no? O sea, la interpretación constitucional ahí es dolosa, efectivamente, pero existe, Ina, ¿no? Entonces, tú tienes una institucionalidad que ha puesto todas las zancadillas posibles a la candidatura de Evo Morales. Bien, este es un hecho. Sobre este hecho, ¿no? La realidad es que si no participa Evo, ¿quién participa que pueda hacer una elección competitiva? Tú tienes un MAS dividido, evidentemente el arcismo se ha hecho de la sigla del MAS con ese mismo Tribunal Constitucional, está desplomado en las encuestas, hoy día Arce no pinta nada en el debate político, si fuera mañana candidato
Probablemente hay algunos agoreros que incluso señalan que podría el MAS perder la sigla, imagínate, de tener 60%, de tener todos, perder la sigla, ¿no es cierto? En Bolivia la sigla se pierde con menos del 3% de votación. Entonces, lo pragmático era pensar en Andrónico Rodríguez. ¿Y por qué en Andrónico Rodríguez? Primero, porque es un liderazgo que emerge de las bases. En el 2019, cuando se define quién iba a ser el binomio para participar de las elecciones del 20 del año siguiente, se define a Andrónico Rodríguez como vicepresidente. Y en las reuniones de Buenos Aires se saca a Andrónico Rodríguez de la candidatura a la vicepresidencia, precisamente porque la necesidad de hacer una mejor campaña, un mejor performance, en ese momento como en este momento el tema principal, y eso lo afirman las encuestas y todo aquello, es la economía, ¿no? O sea, es la economía estúpido, ¿no? Es decir, ese mantra de pronto está muy instalado en Bolivia, mucho más ahora, cuando tienes una inflación casi que llega a los 2 dígitos, eso no había pasado en 20 años en Bolivia, cuando tienes de pronto episodios de carestía de diésel, de gasolina, entonces, y los productos importados, que son muchísimos en Bolivia, han subido en un 50-60%, ¿no? Entonces, la devaluación, y no hay dólares en la calle, y tampoco en los bancos. Entonces, la devaluación de nuestra moneda, etcétera, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿no? Tú tienes una derecha que está arremetiendo fuertemente, señalando que el modelo del MAS es un fracaso, que todos los avances que ha tenido el MAS son un fracaso. Tú puedes contrastar esto, es una mentira, pero no importa porque es que se instala, ¿no es cierto? Pragmáticamente, Andrónico Rodríguez hoy es el personaje con mejor posibilidad de vencer a esta derecha, de hacer, digamos, un proceso de unificación. No te voy a decir del MAS, porque Andrónico Rodríguez no podría ir por el MAS, porque tú tendrías ahí un evismo que le combatiría mucho por ir por esa sigla, ¿no es cierto? Pero sí es quien tiene las condiciones de agarrar y hacer un proceso de unificación, traerse una parte de los arcistas o parte de lo que ya no le, digamos, ya no le llames arcismo, de esa masa renovadora, si tú quieres, traerse una parte del levismo, porque él es también, viene del trópico de Cochabamba, etcétera. Es el personaje que podría ser. Bueno, señalar esto, ¿no? Ha generado una serie de dudas en el propio Evo y el levismo, ¿no? Que primero señala que no se puede reconocer el desconocimiento a la candidatura de Evo. Bien, porque están enfrascados en un debate jurídico, que ya te digo, esto no es jurídico, es político. Ya. Y lo otro que yo creo y que lo voy a decir, aunque pueda sonar un poco doloroso, es que también Andrónico Rodríguez es una figura de la nueva generación política, una generación política que se ha formado dentro del movimiento al socialismo y que de alguna manera es una generación política que si toman las riendas del poder va a jubilar a muchos, y yo me atrevería a pensar que entre ellos a Evo también. No se te escucha, Marco, yo No se te no puedo. escucha, Marco. No sabemos qué está pasando. Vamos a seguir con Bueno, Leandro hasta que pero a Marco le arreglen el yo- sonido. sí, el factor andrónico podría significar, claro, una renovación realmente importante para la izquierda boliviana. Ya desde el 2019 se manejaba su nombre, recuerdo, siendo él muy joven, y los números lo vienen acompañando, ¿verdad? Pero en este momento el escenario que está planteado, con la presentación de Evo Pueblo como organización, con la ausencia de Andrónico además en el Congreso del Levismo, aparentemente por motivos no políticos, pero andás a ver cuáles son los motivos. Eh, ¿Este es un escenario que tiene una salida que pudiese ser acordado o va a un choque de trenes, una cosa que de acá a agosto no tiene una salida así, superadora? Ujú. Esto en el análisis, por lo menos. Mira, yo creo que no tiene una salida. Te lo digo sinceramente, a pesar de que Andrónico viene de la misma región y de la misma organización que Evo Morales, creo que la tensión está a punto de romper también los hilos. Su no participación en el Congreso, aunque él saluda el Congreso de Refundación del Movimiento al Socialismo, evidentemente es una no participación política.
que luego tiene unos ataques de índole político muy duros, ¿no? Tú tienes a mucha vocería del levismo que sale después de el Congreso, un Congreso, dígase de paso, que ha recibido mucha gente, que ha sido multitudinario, muy alegre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que decir también que el apoyo que tiene Evo Morales no es un apoyo cualquiera, estamos hablando obviamente del líder más importante político que tiene Bolivia. No, aquí no estamos disminuyendo a Evo ni la figura política que representa a Evo, ¿sí? Pero creo que la no participación de Andrónico responde a términos políticos, ¿sí? Porque la última vez que se lo vio a Andrónico en un congreso o en un ampliado con la presencia de Evo Morales, ahí se firmó un documento, ¿no?, que le exigía a Andrónico no solamente no ser candidato de ningún partido de izquierda, sino no ser candidato de ningún partido, ¿no? Y ahí se notaba en la cara la molestia de Rodríguez, porque definitivamente uno puede decir, estas son unas decisiones orgánicas de esta organización, pero la organización, creo yo, no puede avanzar más allá y decirte que no puedes hacer o no hacer más allá de esa vida orgánica, ¿no es cierto? Bien, hoy sale un post en Facebook o en todas las redes sociales de Andrónico Rodríguez, donde él es muy duro y muy claro sobre su posición, me parece, ¿no es cierto? Él dice, yo nunca he traicionado a nadie, algo así, ¿sí? Más o menos algo así, que él nunca ha traicionado a nadie, que en el 2019 lo persigue el fascismo, en el 22 empieza el arcismo a unos ataques muy brutales en contra suya, y en el presente tiene ataques de aquellos que se llamaban sus hermanos. Que él no ha elegido a Luis Arce como candidato, que el pueblo sabe quién ha elegido a Luis Arce como candidato, que él nunca ha traicionado al proyecto político y que finalmente, es decir, el pueblo es el que finalmente dará el veredicto final de lo que está sucediendo. Lo dicho es una cuestión, una declaración súper fuerte, ¿no? Porque lo que está haciendo Andrónico es mandarle, obviamente, un mensaje a Evo, ¿no? Porque todos sabemos que Evo Morales fue el que apostó por Luis Arce, que luego las cosas salieron de la forma en la que salieron, que fue una tragedia, ¿te das cuenta? Pero evidentemente era el caballo de Evo Morales. Entonces, yo con esta declaración creo que es el principio de una ruptura, porque evidentemente, y esto es así, ¿no? Existen muchas organizaciones sociales que ya han proclamado a Andrónico Rodríguez como candidato. Y la posición del levismo sobre esas declaraciones como candidato de Andrónico Rodríguez es que no lo perjudiquen, que es un proyecto ya sea de Luis Arce, luego un proyecto de la derecha, luego un proyecto del imperio, ¿no? O sea, mostrando claramente una molestia que no es una molestia que la resuelvo en un café. A estas alturas ya no es una molestia que la resuelvo el café, porque Rodríguez tiene dos caminos. O dejar que esto se desinfle y que el levismo continúe y que lleguen el día de las inscripciones y que no lo inscriban a Evo Morales, como probablemente lo más probable que vaya a pasar, ¿no? Y entonces ahí hay que inscribir a alguien, porque Evo Morales, la Corte te habilita a un sustituto. El sustituto de Evo, ¿no es cierto? En un principio se creía que iba a ser Andrónico Rodríguez. Bien. El Evo en situaciones privadas, como el levismo pública y abiertamente, han declarado que Rodríguez no es esa opción. Si es que pasara una cuestión así, está Loza, está Arce, el diputado Arce, está Salvatierra, ¿no es cierto? Pero no está en la lista Andrónico Rodríguez. Y entonces tienes el empuje de organizaciones que no son arcistas, que son evistas o que han estado detrás del presidente Evo, ¿no es cierto? Y que han ido lanzando a Andrónico Rodríguez y que insisten en la candidatura de Andrónico Rodríguez. En varios lugares él ha tenido proclamaciones espontáneas, ¿sí? Entonces, lo que yo veo que puede suceder ahí son tres candidaturas de la izquierda. Aquella, digamos, si Evo no se puede inscribir, como ya lo he explicado, es lo más probable que pueda pasar, ¿no? Injusto, pero es lo más probable, ¿sí? Entonces ahí tienes una candidatura. La otra candidatura es la del MAS, del ala arcista, que evidentemente ese ala ya no quiere a
Luis Arce como candidato. Entonces, se han hecho de las siglas, se han peleado, todo para que Luis, ha modificado el estatuto, todo para que Luis Arce, pero Luis Arce se ha desplomado en las encuestas. Entonces, la segunda candidatura, ¿no?, que dentro del arcismo se está barajando, es la de Eduardo del Castillo, que es ministro de Gobierno de Seguridad, ¿no? Entonces, es probable que sea el candidato del MAS, Eduardo del Castillo. Y tienes una tercera, que si las cosas avanzan de la forma en la que están avanzando, podría ser la candidatura de Andrónico Rodríguez, aunque él ha dicho que no es candidato de ningún partido, que sé yo, ¿no? Pero hay muchas siglas que hoy por hoy han invitado a Andrónico Rodríguez a ser parte de el binomio, o incluso algunas que le han ofertado que él elija quién es su acompañante de fórmula, e incluso que elija quiénes son sus planchas de diputados, de senadores y toda aquella cuestión, porque creo que todos saben que si fuera esta la configuración, ¿no es cierto?, de todos los candidatos posibles y que pueden inscribirse de la izquierda, por supuesto que Andrónico Rodríguez es el más potable. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, yo escuché atentamente todo, así que por mi lado estoy, por lo menos, no sé si sorprendido, pero lo que uno ve es que a medida que pasan los meses, la situación se degrada más, y bien lo explicabas, ahora hay como 3 vertientes o vectores políticos, y quedan 4 meses, si no me equivoco, hasta agosto, que son las elecciones. Quería preguntarte del otro lado, ¿cómo está la derecha? Porque hay una serie de nombres en danza, está Manfred Reyes Villa, está Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina. Yo imagino que durante estos últimos meses estuvieron como en silencio viendo el proceso de enfrentamientos intestinos del proceso de cambio, pero ¿cómo ves que se presenta ese escenario? ¿Quién tiene más posibilidades o competitividad en el campo de la derecha? Uh-huh. Son 2 grandes frentes en la derecha. Un frente se llama el Bloque de Unidad, que está conformado por Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, preso ahora mismo en Chonchocoro, y Carlos Mesa, el expresidente Carlos Mesa. Estos 4, que son, digamos, los personajes políticos más fuertes, más otros anexos que no vienen a cuento, ¿no?, conforman un bloque de unidad, toman la decisión y sobre este bloque de unidad, según las encuestas, es la que concentra la mayor cantidad de votos de la oposición. Ellos planean hacer una encuesta emulando a lo que ha hecho Morena para elegir a Claudia, ¿no es cierto? Unas encuestas, un frente hace una encuesta, el otro, y hay una tercera. Entonces, entre las 3 encuestas definen, bueno, la metodología se la copian de México, y esto es lo que quieren hacer. Resulta que en ese bloque el mejor posicionado es Samuel Doria Medina, porque de la candidatura se baja Luis Fernando Camacho y se baja Carlos Mesa, solamente quedan Tuto Quiroga, el expresidente, que se tiende mucho más a la derecha que Samuel Doria Medina, ¿no es cierto? Y está mejor posicionado Samuel Doria Medina. ¿Por qué está mejor posicionado? Tiene una cara más amable, echa mano del voto de reserva del movimiento al socialismo, lo que no pasa con Tuto Quiroga, que es una figura muy polarizante, ¿no? Entonces, este fin de semana debía hacerse la encuesta, pero al estar peor posicionado Tuto Quiroga, está dando largas a esta encuesta. Entonces, lo que creemos, ¿no?, me atrevo a pensar, es que este bloque se va a romper, y de este bloque que tenía que salir una candidatura, ¿no?, van a salir 2. Samuel Doria Medina, el empresario Samuel Doria Medina, y el expresidente Tuto Quiroga. Muy fan de María Corina Machado, dígase de paso, no sé si lo recuerdan, ha estado siempre presente en Venezuela, y hay que extirpar el castrochavismo y toda esta cuestión. Bien, tienes un segundo frente en la derecha, que es el del ex capitán Manfred Reyes Villa, hoy alcalde en Cochabamba, y un pastor evangélico, el doctor Chi Yon-un. El doctor Chi es la tercera vez que participa en las elecciones. Él es coreano de nacimiento, pero está radicado y tiene nacionalidad boliviana. La constitución política no exige que hayas nacido en Bolivia, por lo tanto él puede participar perfectamente en las elecciones, ¿no? Este frente es un frente muy conservador que echa mano de votos
del mundo popular conservador, ¿sí? ¿No? Entonces, declaraciones súper misóginas, homófobas, etcétera. Ese concentra otra gran cantidad de votos, pero el voto de Xi, que tiene más o menos un 10% de intención, es un voto blando porque estamos hablando de un voto de conservador, pero también del mundo popular. Y el momento que al mundo popular le pones un candidato firme, yo creo de izquierda, votan más por identificación que por proyecto, por horizonte progresista, si tú quieres, pero por identificación que en Bolivia, como ustedes saben, es absolutamente importante. Bolivia es una sociedad, esto siempre hay que recordarlo cuando hacemos el análisis político boliviano, cruzada por el racismo, ¿no es cierto? Entonces, al tener una gran cantidad de población indígena que se reconoce como indígena u otra que no se reconoce como indígena pero que tiene la pollera encima, ¿no es cierto? Este factor identidad es un factor absolutamente importante al momento de emitir un voto. Muchas veces el proyecto masista ha tenido lineamientos progresistas que de pronto ha tenido una masa votante que no está de acuerdo con esos lineamientos progresistas, pero la identidad es lo primero. Bien, esto es en cómo está la derecha, ¿no? O sea, tienes una derecha con unos personajes, ¿no? Que ninguno de ellos va a ser un gobierno, digamos, que cualquiera de ellos que salga electo no es de ninguna manera un gobierno fácil para la izquierda, ¿sí? Ya te digo, para la deuda que hay que pagar por haberse atrevido a gobernar 20 años el país, ¿no? Entonces, la derecha también está fraccionada, ¿no? Pero hoy día, Marco, y creo que esto es importante, existe en el votante boliviano, ¿no? La sensación de que la derecha va a ganar. Y eso, aunque parezca poco, no, ustedes saben que no lo es. Que se va formando los sentidos comunes a partir de esa sensación. Y como la izquierda no tiene definido un candidato y hay estas peleas intestinas y todos los días el post de Facebook que se hace súper noticia y el mensaje y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces ese centro político que finalmente es el que define las elecciones en cualquier país, mira y dice a ver cuál es la cara más amable de la derecha, porque de pronto en la izquierda no tengo nada, no hay nada, ¿no? Capaz con las candidaturas definidas podemos hablar ya que se van equilibrando las cosas, que hay las sensaciones pueden cambiar, pero hoy día el termómetro en Bolivia es que la derecha va a ganar las elecciones. Leandro, adelante. No se te escucha. Ahora está Leandro muteado. No, me muteé porque Al- si no me decía que escuchaban el ambiente. No, quería preguntarte, no tenemos mucho tiempo, pero quería consultarte. Tenemos la primera instancia el 17 de agosto, pero Bolivia tiene un sistema, ¿no? Que exige un 40 y 10 de ventaja o un 50 de, para obtener la presidencia, ¿no? Estas fuerzas de la izquierda, estas eventuales candidaturas que podían ser, eh, pongamos, del arcismo, del levismo puro, digamos, y de, eventualmente andrónico, ¿tienen posibilidades de confluir en una segunda instancia, en una segunda vuelta electoral y decir, bueno, hasta acá el que ganó es el que acompañamos? ¿O eso también es un modelo que está como también puesto en discusión en la medida que el enfrentamiento ha llegado a los tiros, ¿no? Yo me acuerdo hace poquito, analizábamos que Evo había sufrido un atentado en el Chapare, no una Literal, discusión, ¿no? Entonces te pregunto eso no porque una me discusión. parece como, claro, si eso Sí, puede ser claro, organizador. esto ha llegado a los tiros, ¿no? Esto ha llegado a los tiros, esto ha llegado a los bloqueos, esto ha llegado a los bloqueos de caminos, esto ha llegado al bloqueo parlamentario, esto ha llegado a extremado todas las instancias de las que disponen cada una de las fuerzas. Es terrible. Se ha recurrido al Tribunal Constitucional, se ha quitado siglas, se ha puesto procesos, se ha quitado procesos. Es decir, lo que no ha hecho la derecha sobre la izquierda, se lo ha hecho la propia izquierda. Eso es así. No hay, no, no hay, no hay que decir, ¿no? Bien, tu pregunta es buenísima, Leandro, porque los bolivianos, aunque tenemos un sistema de segunda vuelta,
tú tienes que ganar sobre 10 puntos hacia el segundo, ¿no? La diferencia de 10, el primero con una diferencia de 10 puntos hacia el segundo. Si tienes esa diferencia de 10 puntos es presidente, ¿no es cierto? Y si no tienen esa diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, ¿no? Se va a segunda vuelta. Entonces la segunda vuelta se realiza 45 días después de la primera vuelta, es decir, a finales de septiembre, si no me equivoco, está marcada, mañana presentan el calendario electoral, finales de septiembre será la segunda vuelta, más o menos. Bien. En Bolivia nunca hemos tenido una segunda vuelta. Es una experiencia de la que podríamos decir poco porque nunca la hemos vivido. Nosotros nos imaginamos que ante una segunda vuelta, efectivamente, se cohesionará pragmáticamente la izquierda. Eso es lo que sinceramente esperamos, ¿no es cierto? Porque evidentemente tú no vas a tener mañana una elección de grandes mayorías. Si la derecha va con 2 candidaturas, no estoy hablando de las 4 que hay ahora. Si la derecha va con 2 candidaturas, bueno, estás fraccionando el voto histórico de la derecha. Si la izquierda va con 3 candidaturas, ya digamos que no sean 3, que va con 2 candidaturas, estás fraccionando el voto de la izquierda. Ninguna fuerza entonces va a lograr esas grandes sumas de votos que se lograron en el pasado. Y entonces nos va a tocar experimentar por primera vez, ¿no es cierto?, una segunda vuelta. Hubo ejercicios de mediciones en las encuestas. Si usted con con ¿no? Andrónico Rodríguez no pierde con ninguno salvo con Samuel Doria Medina. Todos los otros candidatos por izquierda pierden con todos, ¿sí? El único que vence a todos, salvo a Samuel Doria Medina, es el candidato Andrónico Rodríguez. Esto sucederá así, no sucederá así. Suponemos nosotros que en una elección que básicamente de segunda vuelta básicamente es plebiscitaria, ¿no es cierto? Evidentemente primará, ¿no?, antes que esas sensaciones de enemistad y de batalla intestina que han primado ahora. Yo creo que antes de votar por no sé, alguien que ha sido sistemáticamente tu enemigo durante 20 años y que tiene ideas tan distintas de cómo llevar adelante, digamos, el país y cómo venirse atrás con todas las reformas y todos los avances que se han tenido en los últimos 20 años, ahí uno dice, bueno, no quiero eso. Prefiero nomás, aunque esté enojado con este sujeto, mantener mis ideas. Eso es lo que yo espero, Leandro. Pero no te podría decir cómo ninguna experiencia porque no la tenemos. La segunda vuelta ha sucedido en una gobernación. Pero En ahí hay dos una esperanza, o gobernaciones. por lo menos algo para agarrarse hay, digamos. Eso es lo que veo. Sí, por supuesto Una que sí. Es llamita. decir, yo te digo, si la falta de sensatez, porque no hay una falta de sensatez, y si estos Que dolores que estamos también hay, analizando ¿no? desde hace tiempo, sí. Sí. Y si es, porque también es que duele, ¿no? Y ahí cuando hay heridas y qué sé yo, a veces no son razones políticas, son razones emocionales. Yo no esperaba esto de ti, no sé, no puedes tener una aspiración porque si la tienes estás traicionando, ¿no? Y alguien dice, no, yo en realidad no lo quiero traicionar, solamente quiero avanzar. No lo sé, te das cuenta. Es decir, por ahí, ¿no? Hay muchas heridas. Yo creo que esas heridas en el curso de la campaña van a tener que sanar obligatoriamente. Porque hay algo, y con esto acabo, prometo, ¿no? En el 19, cuando hubo el golpe de Estado y la salida de Evo y que todo ha sido una cosa muy, muy complicada, ¿no es cierto? Ahí había facturas que ya se estaban cobrando, ¿no? En la elección del 20, ¿no? Fue a pesar de esas facturas, ¿sí? A pesar de ciertas heridas ya presentes en ese momento y de cierta realidad, ¿no? No es nuevo que existe un movimiento, si tú quieres, de abajo del movimiento al socialismo, que quiere cambiar ciertas estructuras, que en un momento los representa Arce, ¿sí? Ahora no los representa más Arce, porque Arce ya está, termina su gobierno, se terminó él también, ¿no? El proyecto arcista, si tú quieres, ¿no? Pero lo que no se terminó es esa como sensación
de mover un poco las estructuras, ¿no? No se olviden que no solamente era el tema de que Evo era sistemáticamente el candidato a la presidencia, yo creo que en general el masismo les respeta mucho a Evo, ¿no? Sino que habían como cierto entorno de Evo Morales que tenía como ocupados ciertos espacios, ¿no? Es decir, el ministro de Educación más largo de la historia, el embajador más largo de la historia, el otro no sé cuántos más largo de la historia. Entonces, hay una generación, y eso no lo quiero entender como en enclave traición, porque no es eso, ¿no? Hay una generación que quiere también avanzar, ¿no? Entonces, esa generación que quiere también avanzar no es que lo haga a costa de Evo, sino lo hace porque es la reacción política natural de cuando uno hace política, ¿me entienden? ¿No? Entonces, me parece que hay mucho de esto y creo que quizás, digamos, en un entorno ya, como tú dices, plebiscitario, ¿no? Estas heridas tengan que sanar como fue en el 20. En el 20 no hubo herida que valiera. Había una derecha durísima al frente que había que combatir. Había un golpismo al frente que había que sacar. Y hoy lo que hay es un proceso de cambio que o continúa con los huecos que efectivamente deja el arcismo, o un proceso de cambio que desaparece y no sabemos por cuántos años más, porque esta vez entran por voto, no entran por vota. Ojalá sane. Susana, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por esta explicación. Queda mucho más claro. Titulabas hace unos días un artículo, Nada para nadie en el panorama electoral boliviano. Bueno, nada para nadie, pero al menos tenemos como una claridad acerca de qué está sucediendo. Ojalá sane, pronto nos enteramos, ¿no? Cómo sigue la cosa. Gracias, Susana, y una alegría verte, compañera. Una alegría verlos a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por los programas, chicos. Que sigan adelante. Muchas gracias, Susana. Gracias. Vamos al corte y tenemos a Jair esperándonos. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados
Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Macondo y nos vamos de Bolivia a Brasil porque están pasando cosas importantes en el gigante sudamericano, y es que ni más ni menos que Jair Bolsonaro, y no solamente Bolsonaro, el expresidente, sino algunos generales de la Fuerza Armada van a enfrentar un juicio por el intento de golpe de Estado de enero del 2022. Es la primera vez en Brasil que un presidente podría ser condenado por un golpe de Estado, lo cual es realmente muy importante. Y para hablar de eso nos acompaña un amigo de la casa, Breno Altman, que acá está ya conectado, para hablar un poco de cómo está la situación en Brasil. No sé si Breno tiene otros temas también que quisiera conversar, de índoles de rivalidades asimétricas últimamente, pero por lo pronto quisiera comenzar por lo que representa el hecho de que Bolsonaro, según decretó el Tribunal Supremo, va a verse la cara con la justicia y podría tener consecuencias por aquel golpe del 2002. ¿Cómo estás, Breno? Bienvenido a Macondo. Bueno, yo saludo a Ina, a Leandro, a ese tercero señor no lo conozco, no sé quién es. Me recuerdo que es un tipo que una vez dijo que Pelé era el más grande jugador de la historia, pero siempre me invita al Macondo después de que ocurre alguna tragedia nacional en Brasil. Y ahora otra vez lo hizo. Él se queda mirando al fútbol cuando sale algo así, una cosa rara, que es la victoria de Argentina sobre Brasil, me invita a Macondo. Su tragedia es nuestra alegría, Breno. ¿Cómo están todos? Además, bien. Breno esta vez nos ganó a los dos, a Alegres Uruguay de verte. y a Brasil, en el mismo fin de semana, creo. Modestamente. Sí, Modestamente. El tipo está alegre, ¿no? Está feliz. Bueno, acá estoy. Bolsonaro es quien no está feliz. Vamos a meternos en este tema, que siempre nos quedamos con poco tiempo. Si quieren, volvemos al fútbol y a las rivalidades al final. Breno, danos un poco su evaluación de lo que está pasando, ¿no? Algo sin precedentes. ¿Crees que va a salir? ¿Va a haber una estrategia para que evite el juicio? ¿Cómo es esto? No hay salida. Bolsonaro está condenado. Lo que ocurre en los próximos meses es solamente algo muy previsible. ¿Por qué Bolsonaro va a ser condenado? Claro, porque cometió un crimen de tentativa de golpe de Estado. Él y otros que con él están bajo juicio, incluyendo oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero va a ser condenado porque fundamentalmente la derecha liberal en Brasil, la derecha liberal desde 2021 desea alejarlo de la contienda política, desea aislar a Bolsonaro. ¿Y por qué la derecha liberal desea aislar a Bolsonaro? Para que la derecha liberal pueda recuperar el liderazgo del campo conservador en Brasil, superando un escenario que surgió en 2018 cuando la extrema derecha logró conquistar la hegemonía del campo conservador, alejando la derecha liberal que había gobernado el país en los años 90 y que era hasta entonces la principal oposición a la izquierda y al Partido de los Trabajadores. La derecha liberal en 2018 venía de una política de mucha confrontación contra el PT y la izquierda.
han sido sorprendidos por la victoria de Bolsonaro en 18, el candidato de la derecha liberal. Irónicamente, él es hoy el vicepresidente de Lula. El candidato a la derecha liberal, Geraldo Alckmin, tuvo menos del 5% de los votos. En ese momento hubo un cambio fundamental en el campo conservador, con la derecha liberal siendo reemplazada por la extrema derecha. Durante unos meses o quizás un par de años, la derecha liberal consideró que podía tentar, digamos, controlar a Bolsonaro, domesticar a Bolsonaro. Pero eso no le ha salido bien. Al revés, con la pandemia, con los esfuerzos de Bolsonaro para cambiar el régimen político, la derecha liberal se alejó de él. Y no tenía fuerzas para derrotarlo, no tenía fuerzas para hacer un tercer camino entre Bolsonaro y el PT. Y entonces la derecha liberal logró construir mayoritariamente una estrategia en dos tiempos. Un primer tiempo, aliarse a Lula contra Bolsonaro. Un segundo tiempo, recuperar el liderazgo del campo conservador contra Lula. Aún todavía estamos en el primer tiempo. Y esa política de dos tiempos de la derecha liberal es que fundamentalmente llevó a la Corte Suprema en 2021 a liberar a Lula, a devolver a Lula sus derechos políticos electorales, a permitir que Lula fuera candidato, para que Lula pudiera, porque era la única alternativa viable, para que Lula pudiera vencer a Bolsonaro. Y como estamos ainda en esa política, estamos todavía en esa política de dos tiempos, la derecha liberal desea alejar de una vez por todas a Bolsonaro. Y ese alejamiento depende de una decisión de la Corte Suprema que lo condene por la vida. O sea, que lo condene a 20 o 25 o 30 años al cárcel, impidiéndole que sea candidato presidencial, para que la derecha liberal pueda entonces construir un camino de recuperación del liderazgo del campo conservador y construir una candidatura de la derecha liberal o una candidatura del sector moderado del bolsonarismo que permita una recomposición de las alianzas en el interior del campo conservador. La derecha liberal fundamentalmente desea alejar a Bolsonaro, condenar a Bolsonaro, para que un bolsonarista moderado, que es el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pueda ser candidato presidencial con el apoyo de la derecha liberal. Entonces, esa es la situación de fondo, digamos, de la condena a Bolsonaro. Por eso Bolsonaro está condenado. Claro, hay todos los aspectos judiciales, hay todos los aspectos que tienen que ver con el golpe de Estado, hay todo eso, pero si esa situación política fuera diversa, Bolsonaro no estaría siquiera bajo juicio. Está bajo juicio porque eso interesa a la derecha liberal. Mira, la derecha liberal, y eso es una realidad en todo el mundo, la derecha liberal no tiene más fuerza, está perdiendo fuerza popular, está perdiendo fuerza electoral porque estamos delante de una crisis muy profunda, digamos, del capitalismo y de la democracia liberal. Entonces, esa derecha liberal, lo que la mantiene bajo su control, los medios y la justicia. Porque la justicia es un poder político que tarda a refletir los cambios de correlación de fuerzas en la sociedad. Entonces la derecha liberal, porque tiene el control de la justicia, puede juzgarse ahora contra Lula, como ha hecho con la operación Lava Jato antes de 2021, o contra Bolsonaro cuando eso le conviene. Entonces, y ahora en otros países se pasa lo mismo. Mira la evaluación que hace Jean-Luc Mélenchon sobre la condena de Marine Le Pen en Francia. O sea, nítidamente le acusa a la derecha liberal de utilizar la justicia para sacar del juego electoral a Marine Le Pen para que el campo de derecha en Francia esté liderado por un macronista cualquier que sea él, de tal suerte que pierda fuerza Francia insubmisa, para que Mélenchon no tenga posibilidades electorales una vez que Marine Le Pen esté fuera del juego. Entonces, esa es la realidad, a mi juicio, compleja. Hay esas cosas novedosas que, bueno, claro, debemos celebrar, generales bajo juicio, un expresidente que tentó el golpe de Estado bajo juicio, pero para allá de esas noticias,
de esas buenas noticias, la realidad política tiene que ver con cómo se organiza la carrera presidencial de 2026 en Brasil. Breno, más allá bueno, ese análisis estructural que haces vos de por qué la derecha de algún modo permite que Bolsonaro esté enfrentando y esté ya casi que condenado en este proceso judicial, las evidencias contra Bolsonaro y contra los militares son bastante abrumadoras, ¿no? Hay de todo tipo de evidencias que lo involucran en ese intento de golpe de Estado e incluso en intentos de asesinato o planificación de asesinatos de Lula, del propio Alexander de Moraes. Y eso en un contexto donde Brasil está conmemorando el cierto aniversario del golpe de Estado, la película Ainda Estou Aquí gana un Oscar, no sé, ¿eso te parece que hay una cierta subjetividad brasileña donde hay más sensibilidad a este problema de la democracia y sus enemigos, digámoslo, en esos términos? Un poco, pero no creo que sea importante. Un poco sí, claro. La gente tiene hoy una conciencia, digamos, más crítica al proceso del régimen militar. Bueno, la izquierda siempre tuvo, pero digamos, sectores liberales hoy son menos proclives a apoyar el golpe de Estado, es verdad. Pero mira, eso no tiene mucha importancia en Brasil. Recordémonos que esas mismas fuerzas que ahora celebran que Bolsonaro está bajo juicio estuvieron en favor de la prisión de Lula y en favor del golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cuál legitimidad democrática tienen esas fuerzas que quieren que Bolsonaro sea condenado, como yo quiero, a la vida por sus operaciones golpistas, pero estuvieron apoyando al golpe contra Dilma, apoyando la prisión de Lula, apoyando la operación Lava Jato? No creo que haya un cambio importante. Los liberales en Brasil son fundamentalmente golpistas. Son más o menos como los de la UCR en Argentina. No sé si Marcos crees en la naturaleza democrática de la UCR en Argentina. Bueno, esta gente siempre ha sido por la democracia cuando la democracia les convenía, ¿no? Entonces, sí, no creo que sea un hecho importante. No creo que sea un hecho importante. Quizás tiene más a ver con la estética que con la política. Digamos, para esos liberales les sale bien, digamos, hablar en aún seguimos acá. No sé cómo es la traducción de la película en español. La película Aún estamos aquí. Todavía estoy aquí. Estéticamente para los liberales les conviene hablar de eso, pero políticamente no creo. El mismo Bolsonaro, voy a hacer una previsión. A mí no me gustan las previsiones. A mí solo me gusta hacer las previsiones sobre el pasado porque los riesgos y errores son mucho menores, ¿no? Pero voy a hacer una previsión sobre el futuro. Nos aseguramos de grabar esta y difundirla en caso de que no se cumpla. Las mismas élites de la derecha liberal que ahora están por la condenación de Bolsonaro y un rato más van a estar por su amnistía. Si Bolsonaro acepta salir de la carrera presidencial y apoyar a Tarcísio de Freitas como candidato de unidad del campo conservador. Esas mismas élites, esas mismas fuerzas y voces de la democracia liberal van a negociar con Bolsonaro su amnistía para que se pueda recomponer el campo conservador contra Lula en 2026. Ese es el carácter democrático de los liberales acá en Brasil. Van a estar abrazaditos con Bolsonaro si eso les conviene. Breno, me quedo con la cuestión de los militares porque, si no me equivoco, alguna vez planteaste que ahí estaba, no sé si el huevo de la serpiente, pero por lo menos un eslabón importantísimo del bolsonarismo, de Bolsonaro, de esa corriente política. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué implica que algunos generales tengan que enfrentar un juicio, lo cual no es menor? ¿Cómo está esa zona que es difícil, ¿no?, discernir un poco su realidad, pero que evidentemente en esta historia del bolsonarismo tiene un papel fundamental? Mira, yo creo que es muy importante que generales estén bajo juicio, pero vuelvo a decir, es más una cuestión estética que estructural, porque eso no cambia nada en las Fuerzas Armadas brasileñas. Al revés, hubo tácitamente un acuerdo, que era
van a juicio los generales que estuvieron con Bolsonaro, pero no se tocan las Fuerzas Armadas, no se tocan el sistema de promoción, no se tocan el sistema de formación y educación de los oficiales, no se toca siquiera en el artículo de la Constitución que guarda una cierta ambigüedad sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política brasileña. No se toca en nada estructural en relación a las Fuerzas Armadas. Se condenan un puñado de oficiales, muy bien, eso es importante, no voy a minimizar eso, pero vuelvo a decir, más bien una cuestión estética que estructural. El niño de la serpiente, el huevo de la serpiente sigue allá, otras serpientes vendrán. Breno, te traigo un poquito la actualidad política del gobierno Lula. Algunos números que indican las encuestas marcan una caída de la aprobación de Lula o una desaprobación creciente, quizá vinculada con el proceso inflacionario, sobre todo en los alimentos, o con la dificultad para cumplir con los compromisos o bueno, apuestas de campaña. Falta todavía 16 meses para las elecciones en Brasil, pero ¿cuál es en este momento, qué panorama tiene la izquierda en este momento? ¿Cómo está transitando Lula este tercer periodo de gobierno suyo? Y bueno, ¿cómo la ves? Mira, la popularidad del gobierno está cayendo, pero Lula sigue en todas las encuestas como favorito en las elecciones, pero la distancia entre Lula y sus adversarios es cada vez menor. Hay un momento, y eso ya hace 3 meses, hay una fase más que un momento de crisis del gobierno, de crisis de popularidad. Eso resulta, a mi juicio, de la estrategia del gobierno, de los dos fundamentos de la estrategia del gobierno. Uno que es para acalmar el capital financiero, las fuerzas de la derecha, el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, el gobierno hizo una opción por una política de austeridad fiscal que impide al gobierno de ampliar las inversiones necesarias para que el país pueda abrir un nuevo ciclo sostenible, fuerte, dinámico de desarrollo, tanto para relanzar la economía del país como para enfrentar los dramáticos problemas sociales. El gobierno avanza, es verdad, pero avanza de forma gradual y ese gradualismo no está siendo capaz de sostener la popularidad del gobierno. Un poco lo que ocurrió con el gobierno de nuestra vecina Argentina. Con Fernández ha sido algo muy semejante, ¿no? Entonces, el gobierno ha hecho ese compromiso de austeridad fiscal y ese compromiso le sale caro en términos de estrategia de desarrollo. Hay un otro elemento que el gobierno no hace una apuesta de la movilización social. El gobierno tiene minoría en el Parlamento, es verdad, una minoría muy frágil. Pero Gustavo Petro también la tiene, ¿no? Pero Gustavo Petro trata de cambiar la correlación de fuerzas promoviendo en el límite de sus capacidades movilización social, presión de fuera hacia adentro en el Parlamento, generando o tentando generar, con muchos problemas, avances y derrotas, intentando generar una correlación de fuerzas favorable en la sociedad que pueda presionar el Parlamento. Acá en Brasil no hay ninguna apuesta de ese tipo. Toda la apuesta del gobierno es por dentro de la institucionalidad, donde la izquierda es una minoría, como yo dije, una minoría muy frágil. Entonces, el gobierno está sin lograr avanzar en términos de estrategia de desarrollo por cuenta de la austeridad fiscal y eso le saca popularidad junto a las camadas populares. Se ve mezclado con la vieja política de los conservadores y de los liberales porque hace esa opción de prácticamente operar solamente por dentro del Parlamento. Y eso va debilitando la popularidad del gobierno. Y un periodo histórico donde el espíritu antisistema es muy fuerte, el presidente Lula hoy es parte del sistema. O el presidente Lula es el sistema a los ojos del pueblo. Y eso va generando frustración en su base social, va generando frustración en la izquierda, va generando frustración en las capas asalariadas, va generando frustración entre los trabajadores, ¿no? Y eso va debilitando electoralmente al presidente Lula. El presidente Lula en las últimas semanas está tratando, digamos, de hacer un giro
en esa política, tratando de salir, digamos, de la agenda liberal, de la agenda de la austeridad fiscal para una agenda social desarrollista, pero lo hace aún con muchas dificultades y eso no ha aún logrado recomponer sustentación popular. Es un momento peligroso. Puede se pasar acá lo que se pasó con Fernández en Argentina. Breno, una última por mi parte, que nos estamos quedando sin tiempo. Dices que está intentando salir de esa agenda liberal, pero también está la agenda de Trump, que anunció esos aranceles, ¿no? Los mercados estadounidenses se desplomaron, el peor día en los últimos 5 años. Brasil tiene este 10%. ¿Qué implicaciones tiene para el país? ¿Qué respuestas se espera por parte de Brasil y cómo se va ahora a mantener ese equilibrio de Lula precisamente entre la política de Trump, ese proteccionismo extremo y los BRICS? ¿Qué va a pasar ahora? Mira, yo estoy entre aquellos que están haciendo los cálculos, ¿no? Mucha gente está haciendo los cálculos, pero te digo una cosa heterodoxa. Esas medidas de Trump son buenas para Brasil. ¿Por qué son buenas? Porque Brasil ha recibido un arancel, un adicional arancelario más bajo que los otros países. Entonces, Brasil va a tener mejores condiciones de concurrir en el mercado de Estados Unidos do que los países que recibieron una sanción arancelaria más grande que la de Brasil. Por otro lado, los países que recibieron brutales sanciones arancelarias, bueno, Brasil va a poder disputar, ofrecer otras condiciones, van a tratar de contestar esas sanciones con otros aranceles y eso va a permitir a que Brasil dispute esos mercados. A principio yo creo que esas medidas no hacen mal a la economía brasileña, hacen mal a la economía mundial. Es posible que tengamos un escenario de recesión, la situación de Europa se va a quedar muy compleja, pero en una primera análisis yo no creo que esas medidas de Trump sean malas para Brasil, pero hay que analizar más a fondo. Estamos aún digamos, en los próximos días, tenemos que hacer todos los cálculos, pero mi primera impresión es esa. Bueno, ojalá esta previsión, que digamos que es la segunda que haces, no se cumpla. No sé si esa segunda no está en la categoría políticos antes de terminar. No, yo esa segunda no está en la categoría de previsión, está en la categoría de primeras impresiones. En la próxima entrevista, después que del próximo partido entre Brasil y Argentina, seguro Marco me va a llamar el día siguiente, mira, vente para una entrevista en Macondo. Bueno, entonces vamos a ver si esa primera impresión es o no una realidad. Me gusta porque tu diagnóstico encierra la conclusión de que es muy probable que otra vez Argentina gane contra Brasil, lo cual me parece que en estos momentos refleja básicamente una correlación de fuerzas objetivas, digamos. Usted que es un hombre que analiza variables profundas. Mira, lo que puedo decirte es que, bueno, aproveche ese periodo que no va a ser largo, en que Argentina tiene superioridad en relación a Brasil, eso va a pasar rápido. Aproveche ese momento, porque durante muchas décadas Argentina no era capaz de salirse campeón de nada. Ahora está en una fase buena, pero va a ser fuerte. Nos vemos en el Mundial. Breno, Marco, muchas gracias. Por visitar Macondo pese a todo, ¿eh? No, las próximas veces Leandro y Ina me invitan, no Marco. Las invitaciones de Marco son siempre asociadas a momentos dramáticos de mi país. Breno, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ina. Gracias, Leandro. Gracias, Marco. Nos vamos despidiendo también de todos hasta el próximo jueves, ¿no? Que a ver qué otras cosas saldrán de Estados Unidos y de Trump.